Occidente se preparaba para dejar atrás un año castigado por la crisis financiera y económica, los tambores de guerra volvían a sonar en Medio Oriente. Apenas 2 días después de la Navidad de los cristianos, las bombas israelíes comenzaron a caer sobre la Franja de Gaza. Desde el inicio de los ataques aéreos, calificados por los analistas como los más cruentos desde la Guerra de los 6 Días de 1967, se multiplicaron los debates respecto de las causas de esta nueva escalada militar. Una vez más, unos y otros cruzan acusaciones sobre un escenario en el que intervienen actores locales, regionales y las potencias que se juegan sus intereses en la zona. El antecedente inmediato de esta última incursión armada israelí es el fin de una tregua abierta en junio de 2008 por el grupo islamita Hamas, que controla el poder en el diminuto territorio palestino, que se recuesta sobre el Mediterráneo en el sudoeste de Israel y limita con Egipto. El plazo que había establecido una paz provisoria expiró el 19 de diciembre, sin que fuera prorrogado. Desde entonces, se sucedieron los reclamos palestinos para que el gobierno hebreo permita el ingreso de alimentos, combustible y medicinas para una población que atraviesa una de las peores crisis humanitarias desde la década del 60. Las respuestas no llegaron y tras el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, Israel activó una ofensiva militar desproporcionada si se la juzga según el balance de muertos de cada sector. La situación en Gaza es trágica y lo era incluso antes de esta última invasión. Las condiciones de vida comenzaron a endurecerse a partir de 2006, cuando Hamas se impuso en las elecciones y se produjo el intento de formación de un gobierno de unidad entre su líder, Ismael Haniyeh, y el presidente palestino y titular de Fatah, Mahmoud Abbas. Pese a que la voluntad ciudadana se expresó en las urnas, Israel, Estados Unidos y la Unión Europea se negaron a reconocer el resultado. La ruptura entre ambas organizaciones palestinas no tardó en producirse e incluso llegaron a dirimir sus diferencias a través de las armas. El 14 de junio de 2007, el partido Hamas tomó el timón de Gaza, mientras que Fatah, acusado de pro-israelí y pro-estadounidense, quedó al mando de Cisjordania, el otro territorio que compone la convulsionada Palestina. Israel, por su parte, impuso un férreo cerco sobre Gaza. En una superficie de 360 kilómetros cuadrados viven 1.500.000 habitantes en condiciones deplorables. 8 organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran Amnistía Internacional y Oxfam, hicieron público a principios de 2008 un relevamiento de la zona. Las conclusiones son alarmantes. En los últimos años, creció la cantidad de personas en situación de pobreza, a tal punto que el 80% de las familias que viven en Gaza dependen en la actualidad de la ayuda humanitaria, frente al 63% que necesitaba asistencia en 2006. Debido al aumento de los precios de la leche, el trigo y el arroz, en el último año, las familias gastaron en alimentos el 62% del total de sus ingresos, mientras que en 2004 destinaban un 37%. Las mediciones de la desocupación revelan una tasa de desempleo del 37,6%, pero se teme que los recientes bombardeos disparen los indicadores a niveles récord. Durante 2008, además, el 95% de las operaciones industriales fueron suspendidas por la falta de insumos y por la imposibilidad de exportar la producción. En el sector agrícola, la situación no es mejor, ya que unos 40.000 trabajadores que dependen de la venta de los cultivos no tuvieron ganancias. Frente a este panorama, desde el sector palestino, argumentan que no se puede reclamar racionalidad cuando Israel mantiene un estricto cerco que solo se puede burlar en parte a través de un sistema de túneles que comunican con Egipto. Esos pasadizos clandestinos se transformaron en uno de los blancos de los últimos bombardeos. Tanto en Palestina como en Europa, hay quienes creen que las elecciones que se realizarán el próximo 10 de febrero en Israel explican la magnitud de la ofensiva, ya que las encuestas permitirían entrever con mejores chances a aquel candidato
que aparezca como el más fiel exponente de la mano dura. Esa sería la razón que llevó a la candidata del partido centrista Kadima y actual canciller Tzipi Livni a endurecer su discurso con la intención de acortar la distancia que la separa del derechista Likud, encabezado por Benjamín Netanyahu. El actual primer ministro Ehud Olmert, en tanto, pretende lavar su imagen por el resultado de la guerra con Hezbollah, librada en 2006 en la frontera con el Líbano, además de borrar de la memoria colectiva las denuncias de corrupción que pesan en su contra y ensayar un retiro airoso. La transición en Estados Unidos aparece como marco general de este reciente conflicto. En este contexto, se da por descontado que las operaciones israelíes cuentan con el respaldo del mandatario saliente de los Estados Unidos, George Bush, mientras se sospecha que también cosecharían el apoyo del entrante Barack Obama, quien, a través de su consejero David Axelrod, anticipó que su país continuará con la relación especial que tiene con Israel. Mientras tanto, en el mundo se suceden los llamados al cese del fuego que dé paso a una nueva tregua. Una paz duradera, sin embargo, parece una meta inalcanzable. Imploro la fine di quella violenza che è da condannare in ogni sua manifestazione e il ripristino della tregua nella striscia di Gaza. Bueno, efectivamente hay muchos pedidos por el tema de un cese del fuego. Estuvo cerca, o parecía que se estaba cerca, pero sigue habiendo una diferencia muy grande dentro del gobierno israelí. Están los que dicen ya hay que ingresar por tierra, tenemos que entrar con la infantería ya. Están los que dicen no, no es momento. Están los que dicen sí, hagamos caso de lo que tiene que ver con los pedidos de la comunidad internacional. Están los que dicen que no. Está el mundo entero diciendo atención a la crisis humanitaria, lo dice Naciones Unidas, no lo dice solamente una ONG. Cosa que no dice Israel, ¿no? Y la Cancillería israelí dice no hay crisis humanitaria. Esta semana durísimamente en París dijo no hay crisis humanitaria, están entrando los camiones con alimentos y con medicinas. O sea, a mí me llamó la atención la intervención del presidente de Brasil, Lula da Silva, que en un discurso el martes comparó el poder militar de Hamas y de Israel, dijo, es como comparar una bomba con un fósforo. Y además dijo, Naciones Unidas no está reaccionando, Naciones Unidas no sirve por el derecho a veto de Estados Unidos, hay que tratar de lograr que otros países tomen la batuta, estas son palabras mías, no del presidente de Brasil, para tratar de intervenir y lograr una tregua que por ahora no se consigue. Sí, dos cuestiones interesantes. Una, lo que tiene que ver con lo que se llama habitualmente la comunidad internacional y lo que tiene que ver con los términos de... Ayer había un artículo en el diario El Guardian que hablaba de lo inmediato, tiene que ser de inmediato. ¿Qué entendemos por inmediato? Inmediato es cuando lo decimos nosotros, parece que dicen desde Washington. Es decir, si un cese de fuego inmediato, pero sin embargo están trabándolo por todos lados en todos los organismos internacionales. Y por el lado de Lula lo que decís es interesante, cuando a veces hablamos de liderazgos regionales, durante bastante tiempo hablábamos de la cuestión de si había o no había una especie de discusión sobre el liderazgo regional entre Chávez y Lula. En el caso de Chávez, Chávez es muy cuestionado por su apoyo al gobierno iraní, por su apoyo a grupos como Hamas y demás. En el caso de Lula, Lula no es en ese sentido acusado por nada de eso. Puede parecer como mediador. Aparece como mediador, pero aparece además tomando claramente partido, como vos decís. Eso habla de un liderazgo.